Gracias, presidente. Me alegro mucho de la intervención anterior porque, como todo va tan bien, entiendo que el grupo que sustenta al Gobierno va a ser muy receptivo a la propuesta que le traemos, que no implica nada más y nada menos que ampliar la sensibilidad social en términos tributarios. Vamos a hacer, por tanto, la prueba del 9 con esta proposición. Miren, señorías, les traemos una proposición que pretende llevar a la legislación española en materia de IRPF nada más y nada menos que el sentido común. Y esto parece especialmente oportuno después de los crímenes que ayer nos colocaron en 42 menores huérfanos víctimas de la violencia de género. Les ruego que me atiendan porque esta proposición va de sus vidas y de sus derechos. ¿Cómo es posible que la agencia tributaria permita desgravar por hijo y permita aplicar el mínimo personal y familiar a contribuyentes que tienen a un menor en tutela o acogimiento y niegue ese beneficio a quienes asumen la patria potestad de una menor de 3 años cuya madre ha sido asesinada por su otro progenitor? En respuesta a un contribuyente que tiene otorgada judicialmente la patria potestad, y tengo aquí la instrucción judicial, sobre la hija de su hermana asesinada, la agencia no considera que tenga derecho a desgravar cuando la ley permite hacerlo a quien tenga la tutela o el acogimiento. Esto es sencillamente absurdo, señorías. La rigidez interpretativa de la agencia tributaria atenta contra el sentido común y contra toda lógica jurídica. Porque otorgar la patria potestad es hacer un reconocimiento jurídico superior a la tutela o el acogimiento. La patria potestad conlleva derechos y deberes que llevan aparejada la protección integral, desarrollo y cuidado de los hijos e incluye la capacidad de decidir y representarlos a ellos, sus bienes y sus intereses. Las desgravaciones fiscales del mínimo personal y familiar, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretenden eliminar presión fiscal sobre ingresos que están destinados precisamente a los gastos derivados de esa responsabilidad que conlleva el ejercicio de la patria potestad. Cuando la ley trata de hacer extensiva esa desgravación a la guarda o custodia, entiende que esa figura jurídica implica también cuidado y responsabilidades que merecen ser protegidas en términos de alivio fiscal. Ahora, permítanme que les relate un caso concreto, pero no único, y esto es importante. Una menor cuya madre fue asesinada en su presencia por su otro progenitor. Un caso similar al acaecido ayer mismo en la ciudad de Paterna. El juez otorga la patria potestad a un hermano de la fallecida que asume la responsabilidad de los cuidados de la niña y adquiere las mismas responsabilidades que si fuese hija suya. Y yo les pregunto, ¿quién tiene judicialmente asignadas y asuma las mismas responsabilidades que los progenitores no debe de tener los mismos derechos fiscales? La patria potestad es la responsabilidad máxima para con un menor y esta responsabilidad máxima va acompañada de derechos. El tío de la menor huérfana realiza consulta a la agencia tributaria en el momento de hacer la declaración de la renta para poder aplicarse los beneficios fiscales que otorga la Ley 35/2006 de impuesto sobre la renta de personas físicas. El informe, este informe que les muestro, deniega el beneficio sobre la base de una lectura literal de la ley que conlleva, como les decía anteriormente, una rigidez interpretativa que lleva a una situación jurídicamente absurda e impositivamente injusta. Señorías, venimos identificando situaciones injustas y corrigiéndolas. Identificamos, por ejemplo, el hecho de que quien cometía los asesinatos estaba heredando. Y incluimos estas situaciones en la indignidad sucesoria. Hemos identificado otras, como el hecho de que los huérfanos no pudieran añadir a su pensión de orfandad la de viudedad generada por la madre, y lo hemos corregido. Bueno, pues igual que en esos casos, es nuestra obligación identificar disfunciones que generan injusticias y corregirlas. Los socialistas les venimos presentando
una importante batería de medidas que pretenden extender derechos a los hijos de las mujeres asesinadas. Y hasta el momento el Gobierno no se ha hecho eco de la situación en que quedan esos menores. Miren, no podemos permitir que quienes asumen el cuidado de los huérfanos de la violencia de género no se subroguen de los derechos que asistían a los menores con anterioridad a los hechos luctuosos. El Estado tiene que garantizar los mismos derechos que a cualquier otro menor, y la interpretación de la agencia tributaria lo que está haciendo es mermar recursos a la familia que está asumiendo el cuidado de estos menores. Señorías, el Grupo Socialista les ha presentado ya enmiendas que pretendían corregir este margen interpretativo de la ley que priva de derechos a determinados menores huérfanos. En la tramitación parlamentaria de la norma que regula el impuesto sobre la renta de personas físicas, ustedes rechazaron esa enmienda. Estamos a tiempo de que se incluya como objeto de desgravación del denominado mínimo personal y familiar también a quienes ostentan la patria potestad de los menores. Creo que el ejemplo que les he puesto es lo suficientemente gráfico para evidenciar que la casuística nos enfrenta a una modificación necesaria. Y es necesaria por lógica jurídica, por justicia y, si me permiten, por decencia y coherencia política. Es un desatino castigar fiscalmente a quienes asumen de manera sobrevenida la responsabilidad y el cuidado de un menor que pierde a su madre como consecuencia de un terrorismo que todos estamos siendo incapaces de afrontar. El Estado tiene responsabilidades con estos menores y quienes hoy asumen las labores de gobierno tienen la responsabilidad de hacerlas efectivas. Les pedimos que voten a favor de esta proposición y enmienden su texto, porque está en el Senado y estamos a tiempo, para hacer posible que quien gobierna no termine siendo cómplice de quien pretendió con su dolor generar más dolor y añadir y dañar una vida. Nuestra responsabilidad como legisladores es proteger y apoyar y no, como en este caso, añadir al dolor injusticia tributaria. Muchas gracias.